Seguimos aquí en Elefantacuervos y ahora vamos a conversar con Goyo Torres Santillán, es docente de literatura de la Universidad San Agustín. Es que esta semana se ha conmemorado pues el centenario de nacimiento de José María Arguedas. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Elefantacuervos. Gracias. ¿Cuál es la vigencia de Arguedas en un año, en un siglo XXI, cuando el mundo ha cambiado tanto, el país ha cambiado tanto? Claro. Esa es la pregunta de cajón, usualmente, ¿no? Y la respuesta es en realidad bastante sencilla. Fíjate, estamos ubicados más o menos en la década del 60, que es el momento en el que la producción de Arguedas llega a su tope, digamos, ¿no? Aunque él empieza en la década del 30, Agua es publicado en 1935, digamos en plena vigencia todavía del indigenismo clásico, ¿no? Pero Sí, claro, pero mira, fíjate, en los 60, cuando el mundo está más bien por el discurso de la exclusión, el apartheid, tienes una vigencia muy fuerte. En Estados Unidos está la cultura de la segregación racial, ¿no es cierto? No está muy lejos el nazismo con toda su prédica de la raza única. Y de pronto en América Latina aparece un blanquiñoso con un dejo de serrano, porque ese es el dejo que tiene Arguedas, y de pronto dice al mundo, lo que nos interesa más bien no es que separemos, sino hagamos una nación, en el caso peruano, de todas las razas. Una reconciliación entre todos nosotros. Fíjate, cuando el mundo está con el discurso de la exclusión, Arguedas dice, no, hay que también hacer la inclusión. ¿Y lo escucharon en su momento al principio? No, pues precisamente, ¿no? O sea, cuando se empieza a hablar de inclusión, la cultura de la pluralidad, la cultura de la interculturalidad, es en la década de... Ahora, hace 10 años ha empezado esto. Imagínate, o sea, Arguedas en los 60 hablaba de eso que hoy se ha convertido en moda. Claro. Y eso lo hace, pues, absolutamente vigente, ¿no? Más allá de que Alejandro Toledo haya hablado de todas las sangres. Sí, el discurso político, ¿no? Estamos hablando de un proyecto mucho más amplio que simplemente el discurso político. Estamos hablando de una unión de culturas. Cuando el mundo, como te decía hace rato, hablaba más bien de separar. Él quería unirnos a todos. Exacto. Eso lo hace vigente. Eso en el aspecto social, ¿no? Que tenemos como país. Pero en la academia, Arguedas todavía se sigue enseñando en las universidades, todavía se reclama su obra por parte de los alumnos de literatura, o lo ven como algo lejano que quizás pasado de moda. No, más bien creo que es todo lo contrario. Qué bueno. Porque, digamos, hay 3 escritores de talla mundial que ha votado el Perú, ¿no? Digamos, Bray podría contarse entre esos, pero Ribeiro también, ¿no? Para armar los 5. Pero Vallejo, Vargas Llosa y Arguedas, ¿no es cierto? Pero curiosamente, fíjate, Jorge, Arguedas se le venía estudiando desde la década del 60, 70, 80, más en el extranjero que acá. Y eso es lo paradójico. Bueno, le pasa a muchos autores peruanos. De hecho, pero uno revisa la bibliografía que se ha escrito, la crítica que ha habido sobre la obra de Arguedas, y una abundancia única en estudios en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿no es cierto? Y en el Perú recién empiezan a haber algunos estudiosos en los 90, y hoy, claro, hay muchos que se reconocen arguedianos, una especie de moda. Sí, esto surgió hace muy poco, ¿no? Sí, pero entonces, sí, en la academia, por lo menos en la academia limeña, si quieres, es muy trabajado. Y aquí, lamentablemente, no se ha trabajado mucho, pero sí hay trabajos de Tito Cáceres, para mencionar un crítico arequipeño, y ahora, en los últimos años, Fernando Rivera, para mencionar otro también, pero en los últimos años sí hay gente que está interesada, ¿no? Más allá en la academia, además. Tú mismo has organizado un círculo de lectura sobre Arguedas con algunos de tus alumnos, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y esto ha sido por una iniciativa tuya o los alumnos decían hay que ponernos, hay que cerrarlo bien? La idea surgió con una especie de formar
un grupo de lectores que reforzara lo que se hace en clases. Y entonces la idea era leer libros complementarios, ¿no? Si estamos hablando de literatura latinoamericana, además de la lectura, lo que no está en el sílabus. Así es, entonces podía enriquecer con lecturas Doris Sommer, por ejemplo, sobre ficciones fundacionales para enriquecer, ¿no? Pero entonces de pronto yo los reuní un día, los convoqué a todos, la convocatoria fue abierta, los reuní y entonces empezamos a coordinar, ¿qué leemos? ¿Por qué empezamos? ¿No? Abierta la cuestión, ¿no? Y alguien dijo, se acerca el centenario, estoy hablando de hace 6 meses más o menos atrás, se acerca el centenario de Arguedas, ¿por qué no empezamos con Arguedas? Interesante la cuestión, ¿no? Y empezamos justamente por eso, y fue por iniciativa de estos muchachos, muy inquietos además en literatura. Pero curioso, siendo tan jóvenes, ¿no? Sí, claro, pero no es raro además en gente de literatura, en arte, ¿no? Siempre hay quienes tienen sus lecturas y es además muy enriquecedor. Y yo supongo que después de cada lectura y esas discusiones que tienen, deben llegar a conclusiones fabulosas o discusiones interminables. A veces, al inicio fue bastante formal, ¿no? Dijimos, nos vamos a reunir en una oficina de arte y recreación de la universidad. Casi claro, ¿no? Sí, porque eran los sábados, ¿no? En la tarde además, ¿no? Y dijimos, bueno, nos reunimos pues de 4 a 6, listo, pero conforme han ido pasando las reuniones, la última reunión que hemos tenido hace 2 semanas ha terminado a las 9 de la noche, ¿no? Más allá, además de como suele a veces ocurrir además de participar en algunos círculos de estudio, ¿no? Más a veces hay copas de por medio, a veces es parte de cierto, ¿no? Pero imagínate que no, o sea, no es precisamente por eso, sino que la discusión se alarga porque todos empatan en la conversación y entonces uno pierde la noción del tiempo. Son maravillosas, y termina teniendo la Arguedas como columna vertebral. Sí, claro, y además es enriquecedor, ¿no? No es lo mismo que tú cojas Arguedas y te puedes leer todo lo que ha publicado, pero no intercambias con otros si han entendido lo mismo, ¿no? Pero entonces acá los 5, los 6 que hemos quedado, hablamos, intercambiamos y a veces discutimos, discrepamos, pero es enriquecedora. Y el objetivo final, esto para no quedar al aire, y el objetivo final es que después de las lecturas de las obras de Arguedas, de las críticas de Arguedas, desemboquen en trabajos individuales de cada uno. Así es, ¿no? Y con miras a participar de alguna manera en algunos eventos que este año están programados, ¿no? Genial. Arguedas, su lengua materna no era castellano, él era quechua hablante. Claro. ¿No? Sin embargo, cuando se pone a escribir en castellano, lo hace con una técnica bastante notable, ¿no? Sí. Que sorprende primero porque no era su lengua de origen, y ¿cómo pudo? Porque no son solamente las traducciones, sino lo que le nacía a él escribirlo en castellano, también salió de una manera sorprendente. Hubo un conflicto que él mismo da a conocer en una de las cartas en los zorros de abajo, ¿no? En el que señala que primero escribió en castellano y de pronto se dio cuenta que no expresaba lo que él quería expresar del mundo que había representado. Luego le escribió en quechua, o por lo menos en un castellano quechuizado, pero tampoco le satisfizo. Y entonces, y esa es la batalla que tuvo Arguedas, intentó construir una poética, si tú quieres, con las dos tradiciones, y en algún momento parece haberlo logrado, ¿no? Y eso lo hace único, pero es uno de los conflictos justamente que lo lleva y con lo que lo mortifica su vida, ¿no? Estuve leyendo esta tarde unos poemas que encontré de Arguedas, y le hace un poema a Cuba y otro a la gente de Vietnam. Sí, claro. Arguedas era un hombre de su tiempo, pero no era además ningún tonto. Arguedas viajó a Europa, ha estado en Francia, ha estado en España, ha estado en varios países y en toda América Latina. Se comunicaba, se carteaba con Carlos Fuentes, con
Cortázar, como sabes, tuvo una discusión, él hablando desde un periódico de Argentina, o El Comercio, ¿no es cierto? Y Cortázar hablando desde Life, que era la revista de moda de la época, ¿no? Hablando con Onetti, estuve alojado en el mismo hotel con Onetti y Carlos Fuentes en México, es decir, no era un tipo encerrado en su mundo. No era chauvinista, sino que era una persona de mundo, sí, pero que entendía la importancia de reconciliar a todas las hombres. Claro, justamente hace rato me preguntaste sobre la vigencia, y eso tiene que ver, no era un tipo que quería que el mundo andino o el indio fuera el centro del mundo, sino que fuera un elemento importante y no excluido como había sido hasta entonces, un cosmopolita en el que el indio también debía formar parte de esa visión global que para los no iniciados, para que todavía no se han sumergido en la obra de Arguedas, ¿qué libro les recomendarías tú a leer primero? ¿Cuál de todas sus obras? Empieza por acá, empieza con este Arguedas. Bueno, quizá para empezar una receta, ¿no es cierto? Unas recetas. Yo recomendaría, y eso por la experiencia del propio grupo de lectores, hemos empezado en orden de aparición, y es en realidad un proceso que se ha dado también en la madurez de la manera de escritura de Arguedas, ¿no? Para un niño, se me ocurre en estos momentos, no le va a funcionar todas las sangres porque es complejo, probablemente ni para un muchacho de 13, 14, ¿no? Los cuentos le funcionan mejor, y entonces quizá la recomendación sería que empiecen por los cuentos, y hay unos cuentos maravillosos además, ¿no? Y luego se vaya con un texto como, digamos, el Sexto, para contextualizar la época de pronto, pero también con el momento político, ¿no? Es un texto, a veces algunos lo consideran menor, pero es un texto interesante, ¿no? Y luego habría que llegar a los textos mayores. Para mí son dos. ¿Cuáles son para ti los mayores? Los Ríos Profundos, en las que estéticamente es lo más maduro que tiene Arguedas, ¿no? Así es, y el gran proyecto para el país en que está en todas las sangres. O sea, todas las sangres. No será un libro maravilloso, aunque para muchos sí lo es, ¿no es cierto? Estéticamente hablando, literariamente hablando, pero ahí está el proyecto que Arguedas había soñado, no solo para el Perú, pero también para América Latina, ¿no? Rendón Wilca es una metáfora del que él cree que debe alegorizar el futuro del país. Se merecía este año ser el año del centenario de Arguedas, ¿verdad? Yo estoy absolutamente penoso y pesaroso porque Alan García, y a mí se me ha metido la idea de que Alan García se ha vengado de Arguedas, porque en el Sexto, apristas y el propio Alan no quedan bien. Exacto. No quedan bien. Entonces, ahí, ¿no? Un poco de inquina todavía. Sí, hay que ser maliciosos además, y en política, como dijo Vargas Llosa, no hay que ser ingenuos, además la política es una actividad de rufianes. Entonces, yo creo que hubo algo de eso. Y qué pena realmente el país y muchas voces de varios lados de América Latina reclamaban que se le denominara este año, el año cívico centenario de Arguedas, pero yo creo que ha pesado el lado político y aprista. Pero aún así, quienes hemos leído Arguedas vamos a mantener su memoria vigente todo este año para que se note que estamos, ¿no?, orgullosos de la obra de un verano tan notable. Muchísimas gracias por tu visita, por ayudarnos a recordar un poco quien fuera una de las mejores plumas de este país. Nuevamente, muchísimas gracias. Y cerrar, finalmente, el mejor homenaje creo que podemos hacer a Arguedas es justamente eso que tú dices, hay que leerlo. Hay que leerlo, sí. Nada más. Sí, así que ya saben, hay que leer a Arguedas como desquiciados, es una forma de verdad de reconocernos a nosotros mismos como peruanos. Nuevamente, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con el final del programa y con el sorteo de los libros que seguramente están esperando todos ustedes ahí en casa. Ya volvemos, no se vayan. Muchísimas gracias.